En este momento vamos a hablar un poquito sobre cinco estrategias que tenemos nosotros en nuestras manos para poder vencer las tentaciones del demonio, para poder vencer esa carne, para poder nosotros, mis hermanos, mantenernos unidos al Señor, muy en especial en este tiempo de Cuaresma. Muy en especial, hermanos, para que nosotros podamos descubrir lo que el Señor quiere hacer con nosotros, te repito, a causa de esta Cuaresma. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, queremos descubrir o queremos saber o queremos ver cómo darle pelea al enemigo, cómo darle nosotros ese triunfo que tenemos que tener nosotros sobre la carne, ese triunfo que tenemos que tener nosotros sobre lo que el enemigo atenta contra nosotros, mis hermanos. Entonces, te repito, por medio de estas estrategias, por medio de esto que vamos a meditar un poco, mis hermanos, con nosotros podemos, pues, apartarnos del enemigo, te repito, sobre todo en esta Cuaresma, que es tiempo de reflexión, que es tiempo de conversión, que es tiempo de buscar verdaderamente al Señor. Entonces, hermano, yo te invito a que escuchemos esto y no solo escucharlo, sino ponerlo en práctica. Entonces, 5 estrategias para vencer las tentaciones del enemigo, mis hermanos. La estrategia número 1 es muy importante. Esa estrategia hablamos de no dialogar con la tentación. ¿Qué significa dialogar con la tentación, mis hermanos? Pues darle paso a nuestra carne, tan sencillo como eso. Todos a lo largo de nuestra vida y sobre todo a lo largo de nuestro día, de nuestro diario vivir, mis hermanos, tenemos tentaciones de todo tipo. Tenemos tentaciones de hablar mal de mi hermano. Tenemos tentaciones de muchas veces querer hacer nuestra voluntad. Tenemos tentaciones de querer dudar del poder de Dios. Tenemos tentaciones de poder apartarnos de lo que la iglesia nos enseña. Tenemos tentación de apartarnos de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos agarramos de Dios, hermanos, cuando nosotros no nos apegamos a Dios, pues la tentación tiene más poder en nosotros. Porque mismo Jesús nos enseña, mis hermanos, y nos muestra que al vivir apegados a Él, entre más cerca estemos del Señor, entre más apegados estemos al Señor, pues la tentación no va a tener el poder sobre nosotros. Pero una persona que se aleja de Dios, una persona que no conoce de Dios, una persona que no busca a Dios, es una persona que es una presa fácil, mis hermanos. Entonces, en esta Cuaresma, en este tiempo cuaresmal, para nosotros poder vencer la tentación, mis hermanos, lo importante es que nos mantengamos despiertos, que mantengamos nuestra mente ocupada. ¿En qué sentido? Mantener nuestra mente ocupada, mis hermanos, en querer buscar hacer el bien a los demás. Perdón. Mantener nuestra mente ocupada en querer llenarnos de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, te repito, caemos ante la tentación? ¿Cuántas veces la tentación nos domina porque nuestra mente está distraída? Aquí es donde tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, del poder tan grande que tiene Dios sobre nosotros, del poder tan grande que Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque solamente basta, hermano mío, que traigas a tu mente a Dios. Solamente basta, hermano mío, que muchas veces nuestra mente vacía, en el buen sentido de la palabra lo digo, vacía,
Porque nosotros queremos llenarla con cosas vanas, con cosas que solamente llegan y se van. No, tenemos que llenarla, tenemos que ocupar nuestra mente, mis hermanos, tenemos que saturar, esa es la palabra, saturar nuestra mente de Dios para no darle paso a la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí. Nosotros no podemos evadirla, pero sí podemos evitarla, evitar caerle, evitar darle poder a la tentación, evitar poder que la tentación se apodere de mí. Es por eso, mis hermanos, que este primer punto es importante, no dialogar con la tentación. Cuando yo entro en diálogo con la tentación, en el sentido de aceptarla, es cuando es muy probable, mis hermanos, que caiga en pecado. Recuerda que la tentación no es pecado. El pecado es cuando yo cometo el acto que me movió la tentación. Entonces es importante este punto, mis hermanos, que lo entendamos y lo guardemos en nuestro corazón. No dialogar con la tentación. No darle el más mínimo paso a la tentación. No abrir la puerta para ver quién está tocando en la tentación, mis hermanos. De ninguna forma. Rechazarla. Sacarla de nuestras vidas. Pero te repito, ¿cómo podemos hacer esto, mis hermanos? Solamente teniendo nuestra mente en el Señor. ¿Y cómo podemos, hermano mío, llenar nuestra mente del Señor? ¿Cómo podemos llenarnos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestros oídos, nuestra mirada, nuestra lengua, nuestros actos, para no caer en la tentación? Esto lo hablamos en el punto número 2. El punto número 2, mis hermanos, es pidiendo la fuerza a Dios con una oración confiada. Para no caer en la tentación, mis hermanos, necesitamos la fuerza de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros recibir la fuerza de Dios? Por medio de la oración, orando. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está esperando el momento, mis hermanos, que nosotros le aclamemos para enviarnos la fuerza. ¿Por qué? Porque Dios, hermano mío, Dios en cierto sentido permite la tentación, pero Él también nos da el arma, y es un arma poderosa, es un arma fuerte para no caer en la tentación. Pero si nosotros no queremos usar esa arma, no queremos agarrarnos de la oración, te repito, es muy fácil que caigamos en la tentación. En esta cuaresma, hermano, que estamos atravesando, es el momento idóneo para hacer un alto en el camino, para detenernos, para meditar, para reflexionar lo que estamos haciendo. Ofrezcámosle, hermanos, al Señor nuestra mente mediante la oración, para que el Señor venga, te repito, nos llene, por medio de la oración, nos llene nuestra mente de Él, nos llene nuestro ser de Él, y por medio de esa fuerza que recibimos, no caigamos en la tentación. Pero aquí viene un punto bien importante, mis hermanos. La misma tentación nos hace alejarnos de la oración. Fíjate cómo se van conectando. Entonces, tenemos que vencer la tentación de dejar la oración. Tenemos que vencer la tentación de creer que la oración no tiene poder. Tenemos que vencer la tentación, hermano mío, de creer de que Dios es bueno y de que Dios nos ama. Sí, eso estamos seguros. Pero muchas veces la tentación nos lleva a creer, hermano mío, que si yo sigo pecando, todo Dios me perdona. Esa es una tentación. Por eso pidamos al Espíritu Santo, pidamos a Dios, hermano mío, que nuestra oración sea dirigida a Él para poder vencer la tentación. Y saber que no estamos solos, mis hermanos. Saber que Dios está con nosotros, pero también el darnos cuenta, mis hermanos, que tenemos a nuestro lado, que tenemos a nuestro alrededor algo que Dios permite. Y eso
es una comunidad muchas veces. Son hermanos en Cristo, son hermanos que verdaderamente están apegados a Dios y que saben escuchar a Dios y que saben aconsejar y que saben dirigir al pueblo de Dios. Por eso el punto número 3, mis hermanos, en esta reflexión que estamos haciendo, es recordar que no estamos solos. Punto número 1, no dialogar con la tentación. Punto número 2, pedir la fuerza a Dios por medio de la oración. Punto número 3, el que estamos meditando en este momento, que recordemos, hermano mío, que no estamos solos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la tentación, cuando el enemigo viene a mí, cuando el enemigo me quiere atrapar, cuando el enemigo me quiere hacer dudar, ya dijimos la oración, pero también el Señor permite, te repito, hermano mío, la comunidad, permite hermanos en Cristo. Entonces, cuando nosotros entramos en un momento de tentación, cuando nosotros entramos en un momento que estamos a punto de caer, a punto de pecar, mis hermanos, entendamos, te repito claramente, que hay hermanos en Cristo con los que podemos platicar, con los que podemos hablar. Tenemos una esposa, un esposo, los que estamos casados, para poder confiar, hermano mío, nuestras debilidades, ¿por qué no? Porque cuando nosotros, hermano, escúchame esto, cuando nosotros hablamos en cierto sentido y apegados a lo espiritual, cuando nosotros hablamos con una persona espiritual, ojo con esto, cuando hablamos con una persona espiritual del momento que estamos viviendo, esa tentación pierde fuerza. Esa tentación se desvanece, hermanos, porque estamos uniéndonos al Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice, hermano mío, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces, fíjate qué importante es, hermanos, que busquemos también ayuda espiritual, que busquemos un guía espiritual, alguien que nos escuche, alguien que nos guíe, alguien que nos tome de la mano para llevarnos a Jesús. Eso nos muestra en este punto, mis hermanos, tener ese apoyo espiritual. No dialogar con la tentación, punto número 1. Pedir la fuerza a Dios con una oración confiada, número 2. Punto número 3, recordar que tenemos una comunidad que nos ayuda. Punto número 4, mis hermanos, fortalecer nuestra voluntad por medio del sacrificio. El enemigo siempre está tras de nosotros, mis hermanos, espiritualmente hablando. El enemigo siempre está al acecho, la palabra de Dios lo dice claramente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la tentación. Ya dijimos, tentación a alejarnos de la oración, tentación a dejar de seguir a Dios, tentación de caer en el pecado, tentación de ofender a Dios, porque el pecar es eso, ofender a Dios, darle poder al enemigo y burlarnos de Dios por medio del pecado. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando pecamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra voluntad? ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos, hermano mío, nuestra vida espiritual? Haciendo sacrificio. Estamos en el tiempo de Cuaresma, mis hermanos, y la iglesia nos pide sacrificio, oración, sacrificio, conversión nos pide la iglesia. Bueno, pues aquí está algo importantísimo, mis hermanos, para que nos apeguemos a Dios por medio de los sacrificios. Porque entendamos, hermano mío, que la comodidad es algo que nos agrada a todos.
La comodidad es algo que nos gusta a todos, mis hermanos. Todos estamos cómodos en casa, todos nos sentimos cómodos teniendo lo necesario, todos nos sentimos cómodos teniendo comida en nuestro refrigerador, todos estamos cómodos teniendo un trabajo que me da lo necesario. La comodidad es bonita, hermano. Y salir de esa comodidad muchas veces no es fácil. No es fácil dejar mi comodidad para ir a ver las necesidades de mi hermano, por ejemplo. No es fácil sacrificarme yo en dejar de hacer lo que me gusta por ayudar a mi hermano. Pero, ¿cuánto valor, hermano, tiene hacer esto? ¿Cuánto valor a los ojos de Dios tiene que dejes de pensar en ti mismo, que dejes de ver solo por ti mismo y que puedas poner tu mirada en el de enfrente, que puedas poner tu mirada en el enfermo, que puedas poner tu mirada en el que sufre, que puedas poner tu mirada en tus padres enfermos, que puedas poner tu mirada en tus padres ancianos, que puedas poner tu mirada en tu hermano de sangre o hermano en Cristo, como sea? Sacrificarnos, hermanos. Hacer sacrificio es algo que agrada a Dios. Y te repito, el sacrificarme por los demás no es algo que se quede sin un pago extra y no buscar, hermano mío, hacer el sacrificio para obtener yo algo, no. Pero Dios no se queda, hermano mío, con nada. Entonces, cuando yo sacrifico mi vida en ayudar a los demás, cuando yo sacrifico mi día, cuando yo sacrifico mi comodidad y salgo de mi comodidad y voy a ayudar a los demás, hermano mío, hay un bien espiritual grandísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos fortaleciendo esa relación con Dios. Nosotros mismos estamos fortaleciendo esa fuerza, hermano mío. ¿Para qué? Para que cuando llegue la tentación, para que cuando llegue el enemigo a querer absorberme, a querer barrerme, a querer tumbarme, a querer sumergirme en el lodo, a querer sumergirme en el pecado, yo tengo la fuerza de decirle, apártate, retírate, porque Dios está conmigo. Fíjate cómo Dios es tan sabio, hermano mío. Y te repito, Dios es tan bueno. Nos da armas por todos lados, hermano mío, armas espirituales para poder mantenernos firmes en el Señor. Fortalecernos por medio de sacrificios. Yo te pediría hoy, hermano, en este día, que a lo largo de este día, hermano, en tu trabajo, donde tú te encuentres, en la actividad que te encuentres, que puedas identificar, pero hazlo con sinceridad, hazlo con confianza en el Señor, que puedas identificar, hermano, cuál es la comodidad en la que tú te encuentras. Solo tú la sabes, solo tú la conoces, pero muchas veces no la identificamos, mis hermanos. ¿Qué es lo que te cuesta a ti hacer? ¿Qué es lo que si se te pide a ti hacer algo te cuesta mucho porque para ti es un verdadero sacrificio? Pues eso es lo que el Señor te está hablando hoy, hermano. Eso es lo que el Señor quiere de ti. ¿Quieres fortalecer tu vida espiritual? ¿Quieres, te repito, hermano mío, darle más poder a Dios en tu vida? Comienza por salir de tu zona de confort. Tú mismo, tú mismo. No esperes que nadie venga y te lo diga, no esperes que nadie venga y te lo hable, no esperes que nadie venga y te diga, tienes que dejar de hacer eso para agradar a Dios. No, solamente tú lo conoces, solamente tú lo sabes, pero tienes que poner a practicarlo, mi hermano. Tienes que hacerlo para fortalecer tu vida espiritual, para dejarte, repito, que Dios sea más Dios en tu vida, mi hermano. Y con todo esto, hermanos, recordemos la institución en la que estamos, la Iglesia Católica. Hago un repaso rapidito. Punto número 1, no dialogar con la tentación. Punto número 2,
la fuerza de la oración. Punto número 3, recordar que tenemos comunidad y que tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayuda espiritualmente. Punto número 4, fortalecer nuestra voluntad saliendo de la comodidad, el sacrificio. Este punto número 5, mis hermanos, es alimentándonos con la gracia de Dios. ¿Qué mejor, hermano mío, que mantenernos apegados a Dios, que llenarnos de Dios por medio de esa gracia que Él nos envía? La gracia que Dios nos da, mis hermanos, cuando recurrimos a la confesión, la gracia que Dios nos da, hermano mío, de poder limpiarnos, de poder lavarnos, de poder dejar que el Señor limpie nuestro interior, mis hermanos. Un alma que está sucia, un alma que está llena de pecado, hermano, es un alma que es fácil de manejar para el mal. Todos somos pecadores, hermano. Tú que me estás escuchando, yo que te estoy predicando, todos somos pecadores. Todos estamos en el camino de encontrar la santidad. Todos estamos en el camino de poder encontrar a Dios. Pero que tú hagas el esfuerzo en buscar a Dios, quiere decir que estamos caminando. Pero una persona, hermano mío, que no practica el amor de Dios, una persona que no practica lo que la iglesia manda, una persona que no cree en el poder de la confesión, que no cree en Jesús Eucaristía, una persona que no cree en el poder que tiene la iglesia para perdonar los pecados, para que nosotros podamos alimentarnos del Señor mediante la gracia que Dios da, mis hermanos, es una persona que no puede avanzar, te repito, es una persona que está estancada, es una persona, te repito, hermano mío, que es una presa fácil para el enemigo. Entonces, entendamos, hermanos, que estos puntos que hemos hablado hoy en este día, hermanos, son para poder vencer al enemigo. Para poder, hermano mío, levantarnos en el nombre de Jesús y poder vencer las tentaciones. ¿Qué tanto poder, hermano? ¿Qué tanto poder tiene el enemigo sobre ti? ¿Cuántas tentaciones, te repito, y medítalo tú mismo, cuántas tentaciones has permitido hoy que el enemigo te arrime ante ti? ¿Y cuántas has tomado? ¿En cuántas has caído, hermano? ¿En cuántas de esas tentaciones has pedido fuerza a Dios? ¿Cuánto valor pone una balanza en tu mano, hermano? ¿Cuánto valor le has dado al enemigo y cuánto valor le has dado a Dios? ¿Cuántas veces has caído y cuántas veces has dejado que Dios tome control de tus tentaciones? Estamos en una guerra espiritual día a día, mis hermanos. No perdamos esa guerra espiritual. No nos dejemos vencer por el demonio. Tenemos nosotros fuerza, tenemos poder de Dios, hermano. Tenemos bendición de Dios y tenemos la unción de Dios. Entonces sepamos utilizar, hermano mío, estas estrategias para apartarnos de la tentación, para pegarnos a Dios y para poder vencer al enemigo gracias al poder de Dios, mis hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Apeguémonos pues a Él, confiemos en Él y esperemos en Él.
Así sea, mis hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo.